Hola, un saludo a todos ustedes. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de los trastornos del estado de ánimo, trastorno depresivo, trastorno maníaco y trastorno hipomaníaco. Nuestro grupo está conformado por los licenciados Ángel Pérez, Solmar Reyes, María José Guerreiro y mi persona, Albany González. Bienvenidos. Buenas. Hoy hablaremos de los trastornos del estado del ánimo. Primero, quiero señalar que el DSM, debido a factores relacionados con la genética y la sintomatología, se convierte a los trastornos bipolares en una especie de puente entre los trastornos del estado del ánimo y la esquizofrenia. ¿Okay? Eso pasa en la evolución del DSM-4 y del DSM-5. Segundo, al menos 20% de las mujeres adultas y 10% de los varones adultos pueden experimentar este trastorno en algún momento de su vida. Y esto tiene relación si son personas solteras o son personas solitarias, a diferencia de personas que viven acompañadas. Tercero, el DSM-5 usa 3 series de criterios para diagnosticar los problemas mentales relacionados con el estado del ánimo. El primero de estos criterios son los episodios afectivos, eso los estaremos hablando en un momento. El segundo son los trastornos del estado del ánimo como tal, como construcciones ya de un trastorno completo. Y tercero, los especificadores que describen el episodio más reciente y la evolución recurrente del mismo. ¿Okay? Esos son los 3 que usa el DSM para los trastornos afectivos. Ok, el primero de estos criterios son los episodios afectivos, como lo comenté hace un momento. Para este momento hay que tomar en cuenta que estos no son codificables como trastornos, pero son los bloques de construcción por los cuales se integran los criterios de un trastorno completo. ¿Okay? Es como decir, son los bloques por los cuales es un bloque Rubik, realmente pudiéramos decirlo así. El primero de estos episodios son los episodios depresivos mayores. Dice que duran durante al menos 2 semanas y el individuo se siente deprimido o no puede disfrutar de la vida y tiene problemas para comer y dormir. También experimenta sentimientos de culpa, poca energía, dificultad para concentrarse y pensamientos en torno a la muerte. ¿Okay? Es bueno tener en cuenta que estos síntomas deben estar presentes la mayor parte del día durante esas 2 semanas. No puede ser como que estuvo una vez en la semana, tiene 2 semanas así, 2 días nada más, eso no puede ser. Y otra cosa que pueden tener son los pacientes que tienen dificultad para describir lo que están sintiendo. ¿Okay? Y otros que absolutamente no se sienten deprimidos, pero están sintiendo displacer por cosas que antes les daban placer. ¿Okay? Entonces, eso es parte de esto. Entonces, todos tienen que tener, todos estos episodios depresivos mayores, tienen que estar marcados por la falta, pudiera decirse, de esa normalidad que acostumbraba el sujeto, y se empieza a presentar un deterioro en áreas donde absolutamente no la estaban. Ese es como el indicador principal para saber si está realmente viviendo un episodio depresivo mayor. Y es que algo de su vida que estaba normal cambió. ¿Okay? El segundo tipo de episodios son los episodios maníacos. Estos dicen que duran al menos una semana y la persona se siente eufórica, como con muchas ganas de hacer todo, en ocasiones irritable y puede tener ideas de grandeza, hablar en exceso, mostrarse hiperactivo y tender a la distracción. Porque yo puedo parecer de eso, no es así. El juicio de esta persona lo conduce a una disfunción social y laboral marcada, donde tiene problemas en todos estos aspectos y con frecuencia son pacientes que deben ser hospitalizados. ¿Okay? En tercer lugar están los episodios de tipo maníaco. Estos son muy similares al episodios de tipo hipomaníaco. Me disculpen ahí. Son episodios similares al maníaco, pero más breves y menos intensos. Y no se requiere hospitalización en ese caso. ¿Okay? Entonces, si quedamos así, esos son los 3 tipos de episodios que hay. Okay, excelente. Entonces, ustedes al conocer estos 3 tipos de episodios ya tienen una base de cuáles son los bloques que construyen realmente los trastornos del estado del ánimo. Que ustedes tienen que recordar que los trastornos como tal son el segundo criterio que usa el DSM para la conceptualización de este problema mental. ¿Okay? Los trastornos del estado del ánimo son categorizados en el DSM como un patrón de enfermedad que deviene, o sea, que es consecuencia de un estado de ánimo alterado por los episodios que ya vimos, episodio mayor, hipomaníaco, maníaco. Okay. Muchos de estos trastornos, más no todos, se diagnostican con base en uno de esos episodios del estado del ánimo de los que acabamos de describir. O sea, son los que dan la pista sobre lo que está pasando. Como ustedes vieron,
Por ejemplo, si era uno depresivo mayor, no había tenido ninguna etapa maníaca o hipomaníaca, o sea, era excluyente, y lo mismo pasa con los trastornos acá, ya lo vamos a ver. Y en este caso, la mayoría de los pacientes con un trastorno del estado del ánimo encajan en una de las categorías codificables que se van a señalar a continuación, ¿ok? Entonces tenemos los trastornos depresivos y los trastornos maníacos, todos como parte del estado del ánimo. En este momento voy a darles a conocer los trastornos depresivos, que son 7, en su clasificación hay 7 específicamente. El primero de estos 7, yo voy a decir 3 o 4, solo me va a decir los demás, es el trastorno depresivo mayor. Esta persona no ha cursado un episodio maníaco o hipomaníaco, pero ha padecido uno o más de uno, puede ser 4 o 5, episodios depresivos mayores. ¿Okay? El trastorno depresivo mayor puede ser recurrente o puede ser un episodio único, eso no tiene pele. Entonces, otro de los trastornos depresivos es el trastorno depresivo persistente o distimia. ¿Okay? Este no tiene, también al igual que el otro, una fase de exaltación, no la posee, y dura mucho más que el trastorno depresivo mayor típico. ¿Okay? Eso ténganlo por allí. Dice que su gravedad, en este caso, es uno de los indicadores para diferenciarlo del anterior, y es que no es tan fuerte como el episodio depresivo mayor. Y tenemos un tercero que a mí me encanta, realmente me gusta mucho su utilidad en la consulta, y es el trastorno de la desregulación disruptiva del estado del ánimo. Literalmente, trastorno de la desregulación disruptiva del estado del ánimo. Suena un trabalengua, pero les va a permitir trabajar con adolescentes y con niños que tengan problemas del estado del ánimo, sumándole a que este trastorno lo describe como que problemas de un ánimo negativo y explosiones temperamentales que van a ser intensas y frecuentes. O sea, esta persona tiene adolescencia, literal es como un sinónimo, el trastorno de la desregulación es un sinónimo de adolescencia y es muy difícil de diagnosticar. Ustedes pueden ver todos los criterios y van a decir sí, es tremendamente complejo, porque casi que cuando te dice que lo puedes poner, hay un criterio de exclusión que te dice que ya no lo tienes que poner porque superó una etapa. ¿Okay? O sea, estos son 4 que vienen, ¿okay? Vienen 4, yo dije 3 para hacer 7. Y estos 4 que vienen a continuación se los va a comentar Solmar, y acá le doy el pase a ella, que les vaya fino con ella. Bye. Muchas gracias, Ángel. Bien, en el trastorno disfórico premenstrual tenemos que una mujer bien puede padecer síntomas de ansiedad o depresión días antes de la menstruación. Este trastorno afecta a cerca de un 20% de mujeres en edad reproductiva y solamente el 7% tiene un inicio en la adolescencia con una variedad grave. La diferencia entre el trastorno disfórico premenstrual y el episodio depresivo mayor y la distimia radica principalmente en la duración y el momento en el que se da el trastorno. Este trastorno también tiene comorbilidad con el trastorno de ansiedad y afecciones bipolares. Aquí los síntomas del estado del ánimo son cruciales para el trastorno disfórico premenstrual, ya que si estos no existen, tampoco puede haber un diagnóstico dentro de esta categoría. Entre estas categorías también tenemos trastorno depresivo debido a otra afección médica. Esta categoría se trata específicamente de que una afección médica bien puede causar en un paciente síntomas depresivos, estado de ánimo decaído, sensación de displacer por cosas que normalmente podían causarle placer. Dentro de esta categoría hay que tener en cuenta que la afección debe haber sido la causa directa y fisiopatológica para que los síntomas hubieran aflorado. El hecho de que haya una relación causal psicológica no cuenta. Por ejemplo, un paciente al que le diagnostican cáncer y se deprime no contaría y no entraría dentro de esta categoría. Por lo tanto, esta categoría nos deja claro que al hacer un diagnóstico de algún trastorno del estado del ánimo, hay que tener claras las etiologías físicas que puedan haber en el momento de realizar dicho diagnóstico. La siguiente categoría que nos encontramos es la del trastorno depresivo inducido por el uso de sustancias. Se trata de que un paciente puede experimentar síntomas de depresión o pérdida del interés a partir del uso de alguna sustancia o algún medicamento. Este trastorno no solamente se diagnostica por el uso de sustancias, sino también puede darse por la abstinencia de las mismas. Se dice que el uso de sustancias es particularmente una causa muy frecuente para el diagnóstico
de los trastornos del estado del ánimo. Por ejemplo, el uso de anfetaminas y cocaínas puede producir síntomas maníacos en una persona, y la abstinencia de estos mismos o de sustancias como el alcohol y los barbitúricos pueden causar síntomas de la depresión. Por último, tenemos la categoría de otro trastorno depresivo especificado o no especificado. Esta categoría se va a utilizar únicamente cuando la persona tiene síntomas depresivos pero no cumple los criterios para entrar en cualquiera de las categorías descritas anteriormente. Entre los otros trastornos depresivos especificados tenemos la depresión breve recurrente. Estos episodios duran aproximadamente de 2 a 12 días por episodio, aproximadamente una vez al mes durante 12 meses para poder cumplir su diagnóstico. Además, deberían cumplir con al menos 4 de los criterios de la depresión, pero que no tengan ningún tipo de relación con la menstruación. Luego pasamos al episodio depresivo de corta duración. Los criterios son los mismos que para la depresión mayor, o sea, exactamente los mismos. Lo único que varía es en la duración es muchísimo menor y son episodios aproximadamente entre 4 a 13 días. Por último tenemos el episodio depresivo con síntomas insuficientes. En este episodio se cumplen con criterios de duración y de tensión, sin embargo, no existen los suficientes síntomas para poder realizar un diagnóstico. Y finalizamos entonces con el trastorno depresivo no especificado. En el trastorno depresivo no especificado, esta categoría cumple la función de poder colocar al paciente aquí cuando no sabemos muy bien cuáles de las otras categorías es la que cumple el paciente, o si bien no queremos dar un criterio diagnóstico certero antes de poder investigar más a profundidad. Ahora bien, existen especificadores para describir los episodios o los trastornos del estado del ánimo. En este caso existen 2 tipos diferentes. El primero viene a definir y a describir los trastornos que están en curso, es decir, los que están sucediendo en el momento, o bien el último episodio. Y el segundo especificador o el segundo tipo de especificador viene a describir lo que es el ciclo completo de episodios o los episodios recurrentes. En la primera serie de especificadores, que serían los que describen el episodio en curso o el más reciente, tenemos que viene a describir y definir o caracterizar el episodio depresivo más reciente. Sin embargo, los especificadores aquí también pueden ser aplicados a los episodios maníacos, excepto los 2 primeros. El primero es con características atípicas. Estos pacientes suelen ser el tipo de personas depresivas que comen mucho, aumentan de peso, duermen en exceso. Es el tipo de personas que se sienten con pesadez, se sienten lentos, no tienen motivación para realizar ciertas actividades y además de esto son excesivamente sensibles a ser rechazados. El segundo especificador es con características melancólicas. Estos pacientes son lo contrario al primero, es decir, son personas que comen poco, que han bajado de peso, se despiertan mucho más temprano, aunque el despertarse más temprano también hace que se sientan más tristes o se sientan peor en esta hora del día. Son personas que se sienten culpables y también suelen sentirse lentos. Este especificador se suele colocar a lo que son los síntomas clásicos de la depresión mayor o del episodio depresivo mayor. Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Es importante saber que este tipo de personas o este tipo de pacientes, aunque sucedan cosas buenas en el día o a lo largo de su episodio, no van a sentir felicidad, aunque sea algo con lo que normalmente ellos sentirían felicidad. El tercer especificador tenemos con síntomas de ansiedad. Este especificador se aplica cuando una persona está presentando síntomas de ansiedad junto con los síntomas de un trastorno del estado del ánimo. El cuarto especificador es con características catatónicas. En este especificador nos dice que deben existir ciertas características de hiperactividad o de total inactividad. Estas características se encuentran presentes normalmente en episodios de depresión mayor o en episodios maníacos.
El quinto, con características mixtas, es un especificador que suele adjudicarse cuando existe una mezcla entre síntomas depresivos y síntomas maníacos. Suele ser en episodios maníacos, hipomaníacos o depresivo mayor. El sexto especificador, con inicio en torno al parto, establece que es posible el desarrollo de un episodio maníaco, hipomaníaco o depresivo mayor durante el embarazo o bien al mes después de haber dado a luz. El último especificador de la primera serie, con características psicóticas, establecería que los episodios maníacos y depresivos mayores bien pueden ir acompañados de ideas delirantes que pueden bien estar a favor o en contra del estado de ánimo. La segunda serie de especificadores viene siendo aquella que describe la evolución de los episodios recurrentes, es decir, estos especificadores vienen a describir el desarrollo del trastorno del estado del ánimo y no solamente un episodio aislado. Esta serie cuenta con dos tipos de especificadores, el primero con ciclado rápido y el segundo con patrón estacional. En el primero se trata de que en el transcurso del año el paciente haya tenido al menos 4 episodios. No importa la combinación que sea, lo importante es que haya cumplido con los criterios para el diagnóstico de episodio depresivo mayor, episodio maníaco o episodio hipomaníaco. En el segundo tipo de especificador, con patrón estacional, se trata de que la persona o el paciente desarrolla la enfermedad o el episodio justamente en una época específica del año. A continuación, la compañera María Guerreiro estará hablándoles un poco sobre los episodios maníacos, los tipos y sus criterios diagnósticos. Hola, mi nombre es María Guerreiro y voy a estar hablando con ustedes un poco sobre lo que son los episodios maníacos. La palabra manía proviene del antiguo griego que significa locura, demencia o estado de euforia. Los episodios maníacos pertenecen a la categoría en el DSM-5 de trastornos del estado de ánimo. Especialmente se engloban en lo que son los trastornos bipolares, que los estaremos explicando más adelante. Un episodio maníaco se caracteriza principalmente por una energía, digamos, desbordada o muy alterada, incluso incoherente con los patrones de comportamiento normales de la personalidad del individuo de quien lo padece. También se muestran como una elevada autoestima, incluso a veces con ideas de grandeza y dificultades para estar en tranquilidad, incluso hasta la hora de dormir. Esas serían como sus principales características. Hay veces que también se suele confundir la palabra manía con las obsesiones o ciertas compulsiones que tienen las personas ante ciertos comportamientos, objetos o ideas, como pueden ser la obsesión por la limpieza, por mantener el orden, pero esto más bien, aunque recibe el mismo nombre o lo decimos popularmente como manía, pertenecería a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que nada tiene que ver con estos trastornos del estado de ánimo. El trastorno o los episodios maníacos no fueron sino hasta 1802, donde Pinel y en conjunto de Esquirol, después en 1816, que designaron estos episodios maníacos como una crisis y no como un estado de locura. Posteriormente, los investigadores Farre, Bayard y Kraepelin en 1899 asignan, digamos, el concepto de que es una enfermedad maníaco-depresiva, que es lo que se conoce hoy día como los trastornos de bipolaridad. Existen dos tipos de trastornos maníacos, que serían los trastornos maníacos y los trastornos hipomaníacos. Ellos básicamente comparten los mismos criterios, pero se diferencian en su duración e intensidad. Voy a leer a continuación estos criterios y voy a irlos explicando. El criterio A, que es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y donde hay un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que es como incoherente con la personalidad del individuo. Incluso, aunque la persona sea muy enérgica, es algo que suele ser poco común o salir de la normalidad, es decir, estar todo el día con agitación psicomotora. Criterio B. Durante el periodo de alteración están presentes 3 o más de las siguientes características que voy a describir, y estos de alguna forma causan un deterioro clínicamente significativo. 1. Hay un aumento de la autoestima o ideas de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir, donde incluso no es que esto cause un malestar, es que simplemente se tiene tanta energía que no se cree necesario la necesidad de dormir. 3.
se vuelven como más hablador y tienen como una presión por mantener conversaciones, incluso llegando a la taquilardia. 4. Hay una fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van más rápido de lo que la persona puede controlar. Característica número 5, facilidad de distracción. Mantiene una atención fluctuante, donde cualquier elemento externo puede ser, así sea muy insignificante como una mosca, puede distraerlo de la actividad que esté llevando. Hay como una hipersensibilidad de la atención. 6, aumento de la actividad sin un objetivo en especial, o agitación psicomotora. Por ejemplo, puedo estar todo el día moviendo las manos o agitando los hombros, pero esto sin un fin determinado. Y como número 7, hay una participación excesiva en actividades que representan un riesgo, peligro o dolor, pero aún así son llegadas a cabo, como mantener relaciones sin protección, conducir a alta velocidad o conducir ebrio, o cualquier situación donde la vida se ponga de alguna forma en peligro. Como criterio número C, encontramos que la alteración del estado de ánimo causa un deterioro significativo en el funcionamiento, y aquí es donde se diferencian, digamos, ambos episodios. Porque el episodio maníaco tiene una duración de 1 semana y causa un deterioro en todas las áreas, incluso hasta llegar hasta la hospitalización, y a veces mantiene también características psicóticas, a diferencia del episodio hipomaníaco, que tiene una duración de 4 días y no causa un deterioro en todas las áreas, es decir, puede causar un deterioro en la parte laboral o social, pero no todas las áreas del individuo por su corta duración. Y no es necesaria la hospitalización en la mayoría de los casos. Como criterio número D, el episodio no se puede atribuir a una sustancia o afección médica, y como criterio número D, y como criterio número E, en el caso de los episodios hipomaníacos, no se han presentado otro tipo de trastorno que justifique estas características. Tanto los trastornos, cuando los trastornos o estos episodios maníacos están acompañados con episodios depresivos, suele denominarse lo que es el trastorno bipolar. Y existen 2 tipos de trastorno bipolar, que sería el tipo número 1, que está integrado por el episodio maníaco, que es que consta de 1 semana y es un deterioro clínicamente muy significativo, y con episodios depresivos. Y el trastorno bipolar tipo 2, que está integrado por episodios hipomaníacos, que es la duración de 4 días y que causa un deterioro, pero no clínicamente significativo para requerir hospitalización. Entonces está integrado por el trastorno bipolar tipo 2 por episodios hipomaníacos y por episodios depresivos. Mi nombre es Albany González y voy a hablarles un poco acerca de la manifestación del trastorno maníaco. El trastorno maníaco es una alteración en el estado anímico de la persona caracterizado por un comportamiento patológico con tendencia hacia la euforia. Y algo muy característico es que se diferencia de un episodio simple de felicidad, ya que preocupa a las personas que el individuo tiene alrededor. Se caracteriza por síntomas muy específicos, tales como una autoestima muy elevada. La persona va a experimentar una confianza muy exagerada hacia sí mismo, se ve de una manera muy grandiosa. Sin embargo, esto no siempre va a ser notorio ante los ojos de los demás. Es decir, que una persona tenga un episodio, esté atravesando un episodio de manía, no quiere decir que siempre vaya a estar sonriendo o que siempre vaya a estar exagerándolo todo, sino que también puede ser una experiencia interna. Algo también muy característico es que estas personas van a tener ideas novedosas que anteriormente no se habrían planteado. Es decir, en un episodio de felicidad, las personas pueden plantearse hacer cosas que anteriormente ya habían pensado. Por ejemplo, yo quiero viajar por el mundo, siempre lo he querido hacer, y ahora que estoy feliz puedo empezar a planificar un plan. Sin embargo, en una persona que atraviesa un episodio maníaco, puede plantearse cosas que nunca en la vida se había planteado. Por ejemplo, ahora quiero ser piloto de carreras y la persona nunca le había gustado ni siquiera manejar. Es decir, estas ideas son extremadamente novedosas y nuevas. Algo muy característico también es que todo está alineado. Estas ideas novedosas pueden llevarlo también a tomar decisiones equivocadas o a tener conductas de riesgo, porque una persona que atraviesa un episodio maníaco no mide el peligro con exactitud, piensa que todo puede salir bien y no mide las consecuencias negativas. Esto le lleva a tomar conductas de riesgo, por ejemplo, gastar excesivas cantidades de dinero, tener conductas sexuales
sin protección, pueden contraer una ETS, pueden tener un embarazo no deseado. Es decir, las conductas son extremadamente peligrosas y generan preocupación en las personas que le rodean. Algo también muy característico es que las personas que están atravesando un episodio maníaco hablan extremadamente rápido, porque esto es un reflejo de todo el exceso de pensamientos que están teniendo, es decir, experimentan taquilalia y taquisiquia y no hay un filtro en el pensamiento, es decir, todo lo que piensan lo dicen y puede cambiar el curso del pensamiento a un curso incoherente y a un ritmo muy acelerado. De hecho, las personas que le escuchan, pues es muy difícil que le sigan el hilo de la conversación o que entiendan específicamente qué es lo que le están diciendo. También las personas pueden experimentar la habilidad emocional o la habilidad afectiva, es decir, pueden pasar de un estado emocional a otro, pueden estar riéndose a carcajadas y luego pasar a estar llorando. Y algo muy característico también es que los recuerdos que tienen esas personas en esos episodios tienen más tendencia hacia lo positivo. Es como que si ignoraran los recuerdos negativos y todo mi pasado o todo lo que existe en este momento ha de ser bueno para mí. Y por último, experimentan hiperestesia sensorial, es decir, los sentidos se intensifican, entonces los olores se vuelven más fuertes, la vista se vuelve más colorida, es decir, los sentidos se incrementan. Anteriormente, al trastorno bipolar se le conocía como trastorno maníaco-depresivo, ya que allí están incluidos ambos episodios, están los episodios maníacos y los episodios depresivos. Actualmente existen dos tipos de bipolaridad, la bipolaridad tipo 1 y la bipolaridad tipo 2. En la bipolaridad tipo 1, el paciente debe haber experimentado al menos un episodio de depresión mayor, antecedido por un episodio de hipomanía o un episodio maníaco, donde pueden haber existido también síntomas psicóticos. En el caso de la bipolaridad tipo 2, el paciente debe haber experimentado al menos un episodio de depresión mayor, seguido de un episodio hipomaníaco, sin manía. Ambos casos, ambos tipos de bipolaridad tienen el mismo grado de importancia, es decir, porque la bipolaridad tipo 1 pueda tener episodios psicóticos o pueda poner en peligro la vida de la persona, no olvidemos que la depresión mayor, en el caso de la bipolaridad tipo 2, puede haber estado extendida por años y también causado un deterioro significativo en la vida de una persona. Entonces, ambos tipos de bipolaridad son igual de importantes y necesitan atención psicológica y atención psiquiátrica. Conozco personas que sufren de bipolaridad, que llevan una vida extremadamente normal, entonces manejemos muy bien los estigmas e informémonos para manejar la información correcta y que las personas sepan que es algo con lo que pueden convivir, más no es algo determinante para ellos.